La rosa derecha. Rosa derecha. Rosa derecha. Rosa derecha. Rosa derecha. Este programa contiene 3 personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos. Y bienvenidos a otra entrega de La Rosca Derecha. En esta semana pues nos acompaña ya uno que lo vamos a meter en nómina. Tenemos por aquí al señor, queremos felicitarlo inicialmente. Ha sido beneficiado con un decreto del nuevo gobierno de Luis Abinader. Y está aquí con nosotros Julio César Valentín Villa. Bienvenido a La Rosca Derecha, hermano. Me hacía falta que me tiraran ese chiste, ¿no? Ya me dicen el superintendente. Sí, el superintendente de la historia le vamos a poner. Hey, que no suena mal. Té de Jagua. A mí me gusta más Té de Jagua. Han estado muy buenos las últimas entregas del podcast tuyo. Gracias a ti. No, y también las que fueron después de... No, ni siquiera pensé en esa. Tú tienes ahí un grupo de colaboradores que dan buenas conversaciones y estás haciendo un aporte de mucho valor. De verdad que si te lo dije la vez que compartí contigo. ¿Cómo anda todo, men? Mira, realmente todo está bien. Me estoy dedicando full a esta plataforma. Estoy colaborando con los muchachos. ¿Qué edad tú tienes? Tienes como 24, ¿verdad? Como 28. 28, no, muchacho, tiene una proyección del diablo. Si te mantienes así, eres, ¿cómo se llama? El próximo intelectual que habla por radio o en podcast, más o menos así. Ojalá que te mantengas en ese mismo nivel, porque a veces uno por las ocupaciones se distrae un poco. ¿Qué te digo? Esto se está convirtiendo en mi ocupación. Bueno, ojalá y que sigas metiendo mano. Alberto. Tú sabes que te quería... qué bueno que estás acá. La semana pasada yo no pude estar, estuve un poco indispuesto de salud. Pero me contaron que estuviste con Casals, que hicieron un excelente programa. Esta semana no tenemos a Casals. Te extrañamos, Casal. Por favor, llega pronto y trae algo de México que no sea picante. Yo no tolero esa vaina. No, en México hasta el agua pica. Estábamos hablando, esta semana hay muchas cosas de las cuales hablar. La semana pasada fue no te voy a meter para lo hondo. La semana pasada fue la convención demócrata en Estados Unidos. Pasaron muchas cosas en la política de Estados Unidos, el apoyo de Robert Kennedy a Trump, la euforia de los medios con Kamala Harris. Yo no sé, ¿es Kamala o Kamala? Porque ahora hay una disputa de que si tú no lo dices como es racismo. La gente le dice Kamala y yo la conocí como Kamala. Kamala y los gringos lo último que tienen que decirme a mí cómo se dice bien un nombre. Estoy diciendo los nombres mal. Todos los nombres lo dicen mal. No, creo en Kamala. Kamala. A mí me dicen Alberto. Entonces la semana pasada hay un personaje de la política que es bastante influyente por la historia de su apellido, que es Robert Kennedy Jr. Pero aparte de eso, él tiene un ejercicio en la vida pública como abogado. Tuvo una juventud un poco controvertida en la década de los 70 y los 80. Su papá murió asesinado en el proceso convencionario del Partido Demócrata. Los que han estudiado la historia dicen que ese proceso fue un poco atropellante y lo más parecido que se ha visto en la política después de lo que pasó en el 68 ha sido lo que está pasando ahora con Biden y la sustitución abrupta, sin matarlo, del candidato, porque Robert Kennedy Jr., que venía de ser el fiscal general en el gobierno de Kennedy, era el candidato que se proyectaba para ser candidato del Partido Demócrata y ganar la elección contra el señor que terminó renunciando, contra Richard Nixon. Chacho bueno es. Tú sabes que yo no creo que Nixon fue tan mal presidente. Yo creo que él hizo muchas cosas que fueron controversiales en el momento, pero sí, claro. No han contado de Nixon solamente lo malo. Yo vi un documental que lo más neutral posible, que lo que establece el documental es que lo que pasó con Richard Nixon fue más o menos como una especie de golpe de Estado que no fue golpe de Estado. Básicamente le buscaron la cola, por dónde agarrarlo y por ahí le dieron, a.k.a. Watergate. Watergate, que fue... Dicen bueno, lo que pasa es que Nixon también tenía ciertos comportamientos que no eran muy defendibles. Y en esa época los presidentes americanos debían de ser como una especie como de ángeles caídos del cielo.
y tener una familia perfecta. Sí. Y le pasa a muchísimos presidentes. Muy difícil un presidente, por ejemplo, un presidente soltero, muy difícil gane en Estados Unidos y en otro país. O sea, Balaguer es la excepción a esa vaina. Sí, y nosotros tenemos aquí en República Dominicana, creo que el único caso, Leonel era divorciado cuando ganó en el año 96, no hubo primera dama, su mamá y su hermana más o menos jugaron ese rol, pero ya para el 2004 ya Leonel había formalizado una relación con Margarita, se habían casado. Margarita, cuando ya Leonel gana, ya tenían, creo que ya estaba nacida la más pequeña, creo que se llama América. En Yolanda, América, sí. Yolanda América. Y Leonel ya llega con otro perfil en el año 2004, cuando vuelve al poder. Sí, señor. Entonces, en el caso de lo que le queda a Estados Unidos de campaña, pues nosotros vamos a ver mucha vaina esta semana. Y también aquí, hoy, vimos la carta que le envió al señor Jim Jordan, que es representante por el estado de Ohio, que el Mr. Zuckerberg, que está revelando de que efectivamente Estados Unidos, su gobierno, la Casa Blanca y estamento del Estado Federal Americano presionaron para que censurara a personas en esa red social y en Instagram y todo lo que pasó por el camino. Él le escribió una carta que él comienza diciendo, en la carta dice él que aprecio mucho el interés del Comité de la Moderación de Contenido en las plataformas en línea. Como usted sabe, Meta ha producido miles de documentos como parte de su investigación y ha puesto a disposición una docena de empleados para entrevistas transcritas. Además de nuestra cooperación con su investigación, agradezco la oportunidad de compartir lo que he aprendido en este proceso. En este momento se habla mucho sobre cómo interactúa el gobierno de los Estados Unidos con empresas como Meta, y quiero dejar clara nuestra posición. Nuestras plataformas son para todos. Estamos comprometidos con promover la libertad de expresión y ayudar a las personas a conectarse de manera segura. Como parte de esto, regularmente escuchamos a gobiernos de todo el mundo y a otros con diversas preocupaciones sobre el discurso público y la seguridad pública. En el 21, altos funcionarios de la administración Biden, incluyendo la Casa Blanca, presionaron repetidamente a nuestro equipo durante meses para censurar cierto contenido relacionado con el incluyendo material humorístico y satírico, y expresaron mucha frustración con nuestros equipos cuando no lo hicimos. En última instancia fue nuestra decisión si eliminamos el contenido o no, y asumimos nuestras decisiones, incluyendo los cambios relacionados con el C-19 que hicimos en nuestra aplicación bajo esta presión. Creo que el gobierno estaban equivocados y lamento no haber sido más vocal al respecto. También pienso que tomamos algunas decisiones que, con la ventaja del tiempo y la nueva información, no tomaríamos hoy. Como le dije, nuestro equipo en ese momento creo firmemente que no deberíamos comprometer nuestros estándares de contenido debido a la presión de cualquier administración en cualquier dirección, y estamos listos para oponernos a algo si vuelve a suceder. Es una situación separada. El FBI nos advirtió, sobre una posible operación de desinformación rusa relacionada con la familia Biden y Burisma en el periodo previo a la elección del 2020. Ese otoño, cuando vimos una historia en el New York Post sobre acusaciones de corrupción que involucraban al entonces candidato demócrata Joe Biden y su familia, enviamos esa historia a verificadores de hecho para su revisión, y temporalmente degradamos mientras esperábamos una respuesta. Desde entonces se ha dejado claro que la información no era desinformación rusa, y en retrospectiva no deberíamos haber degradado la historia. Hemos cambiado nuestras políticas y procesos para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir. Por ejemplo, ya no degradamos temporalmente cosas en los Estados Unidos mientras esperamos a los verificadores de hechos. Aparte de la moderación de contenido, quiero abordar las contribuciones que hice durante el último ciclo presidencial para apoyar la infraestructura electoral. La idea era asegurar que las jurisdicciones locales de elecciones en todo el país tuvieran los recursos necesarios para ayudar a la gente a votar de manera segura durante una pandemia global. Hice estas contribuciones a través de la iniciativa Chan Zuckerberg
fueron diseñadas para ser no partidistas, distribuidas en comunidades urbanas, rurales y suburbanas. Aún así, a pesar de los análisis que he visto mostrando lo contrario, sé que algunas personas creen que este trabajo benefició a un partido sobre el otro. Mi objetivo es ser neutral y no desempeñar un papel de un lado a otro. O quisiera parecer estar jugando un rol. Por eso no planeo hacer una contribución similar en este ciclo. Él escribe esta carta, él es el CEO de Meta y de toda esa vaina que ahora es Meta. Y yo creo que lo que estamos viendo en la declaración de Mark Zuckerberg, que luego de la toma del control de los republicanos de la Cámara de Representantes hace 2 años, pues toda esta tónica cambió, su actitud también cambió, pero los que vivimos en el año 2020 tenemos buena memoria, sentimos de alguna manera que estábamos siendo como sometidos a una especie como de 1984. Fue bien orwelliano lo que se vivió en ese momento. Yo recuerdo que a mí me dieron un strike por mencionar la palabra con B corta, que querían que tú obligado te la pusieras. Y yo todavía no me atrevo porque YouTube no ha actualizado aunque le han bajado a eso. Le han bajado. Le han bajado. Yo creo que detrás de esta actitud de él, más lo que dijo en una entrevista de Trump cuando intentaron asesinar a Donald Trump, yo creo que él lo que está tratando es de empezar a mostrarse como un tipo que cometió errores, un tipo ingenuo, que se aprovecharon de su ignorancia, de su bonomía, y a partir de eso el tigre hizo una serie de cosas, pero que no fueron su culpa, que él actuó de buena fe. Sí. Es lo que yo entiendo que él está haciendo con esto. Y sigue correcto. Muchas personas en el 20, de nuevo, era un suceso que nadie nunca había vivido, nadie sabía qué hacer. Pandemias habíamos tenido en el 1918, por ejemplo. Ok, perdón. Personas que estamos aquí vivas. No, pero bueno, lo que estoy hablando es del hecho histórico. Porque, sí. Porque para allá iba. Tú dices que no lo veíamos, y ciertamente no habíamos vivido eso nunca en la historia. Ni siquiera con la peste negra, que fue... La gente se trancaba a voluntad, pero el que tenía que vivir y tenía que ganarse la vida salía arriesgándose a lo que fuera. No, la gente moría hasta trancada. Esa vaina fue el diablo. Esa vaina fue el diablo. Se murió, ¿cuánto? Fue como 1/3 de la población de Europa que murió. Pero en el caso de, ciertamente, nosotros, nuestra generación y las generaciones previas a la nuestra, habían vivido algo igual. Y los críticos empezaron a hacer señalamientos partiendo del hecho de que en el 1918 más o menos hubo una pandemia de H1N1 en el mundo. Y por ahí creo que Quisqueya Life hizo un pequeño documental contando cómo fue la historia de ellos, y bien interesante. Pero lo que no hubo fue una imposición global de encierro y tránquense a morir y no hay trabajo y no hay nada que hacer. Algo que dicen algunos de los críticos que solamente pudo haber sido posible porque el mundo está viviendo quizás no. El mundo vive su momento de prosperidad económica más grande de toda la historia. Pues como tú le dices a la gente que se quede en la casa si tienen que trabajar porque tienen que sobrevivir. Y fue lo que pasó en el 20. Y todo el que se alejara de eso, pues era convertido automáticamente en una especie como de... Paria. Eso, yo veo esta actitud de Mark como algo que lo que está buscando es tratar de eso mismo, de yo no soy tan malo como el imaginario colectivo me ha convertido por todas las cosas que hicimos desde la empresa que yo presido, que afectó a mucha gente, pero que yo no tuve la culpa. Y los empresarios de plataformas digitales, X, Telegram, Facebook, están buscando no convertirse en otro King.com. King.com fue el creador de Mega sí. El tipo no ha vuelto no ha podido volver a sacar cabeza. Le firmaron ahora la extradición de Nueva Zelanda para Estados Unidos. Dime tú. Entonces, estos tipos pues se están plantando. Elon Musk recientemente adquirió Twitter, se planta, Mark se planta, y bueno, ahora tiene un problemita el ruso de Telegram. Sí, porque yo creo que en el caso de él, yo vi una entrevista que le hizo Tucker Carlson, y el tipo, yo no creo que él sea tan bueno como él dice, tan ingenuo, porque sería tú
Sería tú no entender que los seres humanos... Él sabe muy bien para qué se está usando su plataforma. Exactamente. Él sabe muy bien para qué se usa su Él plataforma. sabe. Por cierto, es una muy buena plataforma para conseguir contenido explícito. Para los que le gusta. Claro que sí. Si nosotros... Lo de Twitter no tiene madre. Si nosotros, el común, conseguimos video explícito, ¿qué no será de otras organizaciones con otro tipo de mentalidad? Sí, totalmente. Pero también se hizo una denuncia hace una semana y es real. Si la gente supiera, si yo tuviera un hijo que esté en la edad preadolescente y adolescente, yo no le permitiría que tuviera Instagram. Es válido. Porque la aplicación, lo que funciona, y yo leí esa vaina, es para personas que buscan cierto tipo de contenido con ciertas características en Instagram, le muestra mucho de ese contenido. No sé si es que el algoritmo está loco y lo hace, o es que hay alguien detrás manipulando el algoritmo para que eso pase, pero a gente que busca contenido de menores de edad, bailes eróticos, vainas, que no sé qué busca un carajito o una carajita de 13 años dando piquete en Instagram. Si no tienen papá, deberían de tener lo que se encarguen, pero está pasando mucho eso. Más que Y Internet. se denunció sin hacer el estudio, pero ya hay un estudio que así lo estableció. Más que Instagram está pasando con TikTok. TikTok fue donde comenzó. Ok. Pero Instagram, parece que en la competencia, recuerda que esto es una guerra de atención Sí. y de tráfico. Y parece que en Instagram está pasando lo mismo. Lo de TikTok no tenía madre. Ellos le han bajado un chin. Pero está pasando en Instagram. Y mira que TikTok es una aplicación china. TikTok en China es un National Geographic. Y aquí es basura. Yo vi un video que habla de eso. Y ciertamente, yo no sé, al principio, yo comencé en TikTok hace como 5 años, antes de que le cambiaran el nombre. Hace 5 o 6 años atrás, no sé cuándo fue que cambió de ByteDance a TikTok, honestamente no lo recuerdo exactamente. Pero sí yo recuerdo haber tenido la aplicación vieja y aquí se usaba mucho ya. Y aquí lo que había era mucha gente de los barrios, de piso de tierra, paredes sin empañetar, techo de zinc, bailando y haciendo diablura en TikTok. Y de buenas a primeras, pues, eso era lo que me salía. Pero yo empecé a encontrarme videos muy interesantes, de cocina, recetas, madre dando consejos de crianza, videos de historia, etcétera. Y el algoritmo a mí ya lo que me muestra, 99% contenido de ese tipo. De hecho, el otro ya ni me sale. Entrenate ese algoritmo. Sí, eso es lo que yo veo, pero ciertamente, como tú lo dices, si tú vas a Estados Unidos y te duras 3 días, entonces ya te geolocaliza y te muestra mucha basura en Estados Unidos. O sea, no aparece tanto contenido como el que me sale cuando estoy aquí en República Dominicana. Estuve ahora en Colombia y los primeros 2 días yo usé la aplicación, perfecto, me salía todo de acá. En Colombia te sale mucha noticia colombiana. O sea, mucha información de Colombia. Me pasó que en el ciclo electoral del año 2022 que hubo en Colombia, cuando Petro ganó, los 5 meses previos lo que me salían era video a favor de Petro, estando en República Dominicana. Y eso era Petro. O sea, esas plataformas son utilizadas con propósitos que son favorables a los intereses de quien es dueño de la plataforma. China. Exactamente. En el caso de Petro, que es un candidato de la izquierda, un exterrorista colombiano, que uno no sabe cómo terminó siendo presidente, pero nada más que a Colombia se le hayan acabado las opciones. Lo que pasa es que esos grupos guerrilleros, cuando acabó el periodo de la violencia, que comenzó con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, muchos decidieron entregar sus armas y entrar a la vida democrática. Pero a Gaitán lo matan a finales de los 50. De los 40, sí. De los 40. Y sí, así es. El periodo de la violencia duró mucho. O sea, Duró más de 40 años. Duró más de 40 años el periodo de la violencia. Y en Colombia, tú no lo dices porque Colombia es uno de los países y de las economías más importantes de América Latina, pero es uno de los países con la estabilidad democrática más larga que tiene América Latina. Yo no cuento a México porque lo de México es una vaina aparte. Para mí, en México la democracia comenzó en el 2000.
No sé para otra gente, pero yo no veo como los 70 años del PRI como una democracia. Sí, no. Si la gente dice, coño, que los 16 del PLD, 75 años del PRI. O sea, y era una vaina de loco. O sea, el presidente de turno señalaba al que él quería. Era como una vaina como la realeza en Europa, que tú señalabas a tu sucesor. Una dictadura perfecta. Y no, Así la describió el peruano, ¿cómo se llama? Vargas Llosa, en una entrevista, y después la frase se hizo archiconocida. Eso fue en los 80 que él lo dijo. y para terminar el cuento, ya que entramos en el temita de México, le dejaron al PRI afuera, ganó este muchacho Vicente Fox. Vicente Fox en el 2000. Adivina qué pasó después de Vicente Fox. Votaron al PRI de nuevo. En el 2012. Pero lo que iba para Colombia es, para volver al tema de las redes sociales. Calderón y después Peña Nieto, ambos. Calderón era del PAN. Y Peña Nieto gana en el 12, que Por es el PRI. por el PRI. Ah, ok. Que se lo hicieron las televisoras. Creo que fue el último candidato producto de Televisa. producto de las grandes televisoras. De ahí para adelante no hubo posibilidad con este señor, con Andrés Manuel López Obrador. Pero en el caso de Colombia, yo lo digo porque uno desde acá veía a Colombia cogiendo candela en los 90. Sí. Pero las instituciones funcionaban. Ellos tuvieron un presidente que todavía al día de hoy tiene un prestigio que se ganó, como lo fue César Gaviria, que es el que sustituye a Galán cuando lo matan en un atentado. Y hoy su hijo, si no me equivoco, es alcalde, lo que no estoy seguro si es de Bogotá o donde ella es, y tiene intenciones de ser candidato a la presidencia de Colombia. Pero en Colombia hay una clase política bastante de mucho nivel. Los Pastrana, por ejemplo. Pastrana fue un excelente presidente. Fueron una dinastía de mandatarios. Pero en el caso de Colombia, tú dices, ¿cómo llegaron a Petro? O sea, uno se pregunta eso. Los países se equivocan, ¿eh? Pero en el caso de Petro, no es un desconocido, porque él fue alcalde de Bogotá. Sí. Y como alcalde fue muy malo. O sea, es una cosa que tú no te la explicas, pero yo creo que la responsabilidad es de la clase política cuando entran en esas dinámicas de canibalismo político, algo más o menos como lo que está caminando en la República Dominicana. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en Colombia, ha sucedido en México, y lo que explicaría en Estados Unidos lo que ha pasado con Trump. Porque para mí Trump es producto de todo lo malo que hicieron los políticos de la mitad del 90 hasta la llegada de Obama. Sí, señor. Y se está viendo algo. Demócratas tradicionales, antiguos demócratas tradicionales, pues están haciendo endorsement a Trump. Kennedy es un ejemplo. Kennedy es un ejemplo. Pero es que tú mires el Partido Republicano, no sé hasta qué punto tú has estudiado la historia de los últimos 40 años. Vamos a comenzar en el 84. Esa elección del 1984, nos podemos ir a la del 88, que dicen que es uno de los peores candidatos que ha tenido Estados Unidos. En los 90, los años de Bill Clinton, que fue como una especie como... Si el Partido Republicano tuvo un resurgir con Reagan en los 80, de la fe del votante americano, por lo malo que fue el viejo que nos acaba de morir, ¿cómo que se llama? El viejo que no se acaba... Tú dices el viejo que no se acaba de... No se acaba de morir. Ah, Jimmy Carter. Jimmy Carter. Digo, no, pues tiene como 100 años. Sí, creo que ya llegó. Y todavía anda por ahí haciendo vida pública. Después de ese gobierno, gana Reagan, levanta la moral americana, es un presidente que llena de orgullo y reconstruye prácticamente Estados Unidos. Luego llega Bush, Ross Perot divide el voto en el año 90 y 92 y entra Clinton. Clinton sale un presidente que cosechó todo lo positivo de los años de los 12 años del Partido Republicano. Es un buen presidente. Sí. En el 2000 ya había una división, se da la cuestión del 94, cuando los republicanos, después de varias décadas sin tener el control de la Cámara de Representantes, toman el control, el descrédito de Clinton por el caso Lewinsky, y llega un inútil al poder, básicamente. Bush, que es... Bush hijo. Bush hijo, que Casar lo relaja cada rato. Que quien manillaba era Cheney. Cheney. Esa película la hicieron para desacreditar a Cheney. Y a mí lo que me generó fue, diablo, ese tira tan duro.
sigue. O sea, yo en vez el propósito, al menos conmigo, no se cumplió. Era una fichita. Era una ficha. Y llegamos entonces a Obama, que dicen los mismos analistas negros, ha sido el presidente más divisivo que ha tenido Estados Unidos en los últimos 50 años. Y eso, en ese proceso, se da una serie de vainas que se va olvidando de una parte de la sociedad. Las clases políticas se ocupan de sus temas, de los temas de las élites que están detrás del poder. Ujú. Y ese votante se resiente y encuentra en Trump un tipo hábil que interpreta ese discurso y le habla a ese votante. Y da una sorpresa en el 2016. La gente cree que lo de Trump es fortuito, que fue un hombre maldito. Trump era el amor de los republicanos y de los demócratas. Y él le contribuyó económicamente tanto a unos como a otros. Y fue un demócrata registrado durante varios años, durante mucho tiempo. Y muy amigo de las élites que controlaban ese partido, incluyendo los Clinton, Sí. a los cuales le contribuyó dinero. Lo que ellos siempre tuvieron claro era que Trump no era una amenaza. Y era un loco que le gustaba la exposición pública y toda esa Lo vaina. vean como el tipo que heredó el dinero de su papá, el tipo, el inmobiliario, que no sé, pero sin embargo en el 2000 él iba dando flash Sí. de lo que él quería. Él intentó aspirar en el 2000, de hecho lo presentó la idea. Presentó la idea así, pero venía ya, eso ya se había discutido antes. Ahora se me olvida el nombre de ese tigre, pero fue uno de los que juzgaron por lo del 6 de enero del 2020. ¿Cómo que se llama ese tigre? Tú ves. Que él es un encargado, un estratega del Partido Republicano desde que él era un jovencito en la década de los 70. Él fue uno de los ideólogos de los PACs en Estados Unidos, que son como un grupo de gente que dice, yo endoso a fulano y yo pago publicidad por él y yo le recojo dinero, todas esas vainas. Ok. Y ahora se me olvida el nombre de ese tigre. Pero bueno, ya ustedes sabrán. Pero en el caso en el año 87, 88, él le plantea la idea. Y Trump dice, no, a mí no me interesa esa vaina. Él mismo lo dice en un documental. Y en su libro él plantea eso, pero él fue consistente en el tiempo. Y él fue uno de los armadores detrás del proyecto de Trump. Cuando se da el momento es en el año 2015, que ya habían herramientas, estaba dado el sentimiento, había una realidad y había un discurso que podía calar. Y el populismo, ¿cómo es que lo llama este pana? Banner. Steve Banner lo que se llama el tigre. Él lo llama nacional populismo, pero no lo utiliza, no es un término peyorativo, porque la palabra populismo ha ganado una mala reputación. Sí, el populismo es simplemente una forma de comunicación. Sí, exactamente. Entonces, ellos construyen esa plataforma y este tigre gana, y este tigre derrota al establishment mediático, económico, artístico y de la estrella del deporte a todo el mundo junto, y ahí viene el trauma con Trump. Y fue fair and square. O sea, él, a mí, debate tras debate con sus competidores, bateado. No Con es todo el que mundo. no di que él se impuso, no. Vamos a debatir. Debatió con todito. No sé si has visto la rutina de Dave Chappelle, que dice que él vio un debate de Trump y Hillary Clinton le dice que él es un tipo que no ha cumplido con sus obligaciones. Y le dice, yo no he cumplido con mis obligaciones porque ustedes han sido los que han creado las leyes y yo lo que hago es que me aprovecho de ellas. Y le dice, ella le responde otra cosa y dice, él, no, eso no me hace a mí un ladrón, eso me hace inteligente. Cuando le dice, yo los invito a ustedes a que cambien las leyes que benefician a sus amigos para que no me beneficien a mí. Que yo simplemente hago lo que ellos hacen, que es aprovecharse de lo que ustedes. Dice, ese día fue que nació la estrella de Trump. Él dice eso a propósito del primer debate que tuvo con Hillary Clinton, pero dentro del Partido Republicano, Trump le pasó por arriba a todo el mundo. Al hermano de Bush, al senador de Texas. Hubo varios que él le pasó. Romney no ha vuelto a sacar. Romney no volvió a levantar cabeza. Que no era mal candidato. No era mal candidato. Lo mismo con McCain. McCain y él se pelearon antes de llegar al poder, pero McCain estaba ya en un proceso degenerativo de su enfermedad. Ujú. En el caso porque todo esto comenzó con el tema de Mark Zuckerberg
y 1984. 1984 y mira por dónde nos fue. Y sí, pero para llegar a la carta, otra vez volver a la carta, lo que estamos tratando de crear el contexto. Porque ¿qué explica toda esa actitud tan beligerante, tan anti-Trump, que no sea ese odio que es producto de la frustración que generó la derrota de Hillary Clinton en el año 2016? Es que tú hablabas del partido, ahí fue que comenzó la digresión, hablabas de ese partido demócrata de hace 20 años, del 2004. Del 2004, cuando este pana fue como candidato. Ahora se me olvidó el nombre de cabrón. Por cierto, soy muy malo para los nombres, yo no sé si lo han notado. Pero ese partido demócrata del año 2004, estamos hablando de hace 20 años, tú lo comparas con lo que estamos viendo hoy y tú dices, ¿cuándo fue que el Partido Demócrata se convirtió en esto? Hermano, en la convención demócrata fueron una clínica móvil y sacaron más de 20 barrigas. O sea, ¿cuándo eso se convirtió en un elemento? O sea, yo creo que el debate del aborto es un tema complicado desde cualquier punto de vista, ¿no? Saca la religión, saca las ideas conservadoras que puedan haber detrás de esta práctica. Pero yo creo que lo que menos tiene el aborto es mostrarlo como algo noble, como algo defendible. Hay temas que son pesados. Son pesados. El aborto y la eutanasia. La eutanasia. Porque por más que uno diga, que la gente tiene la libertad de autodestruirse, siempre va a quedar esta pregunta. ¿Qué pudimos haber hecho por esa persona? ¿O realmente se hizo todo para que esa persona viviera? ¿O realmente era inminente su muerte? Yo soy de los que cree, mira, yo que he tenido que ver gente agonizando con enfermedades terminales durante semanas en camas desde que soy un adolescente. Tuve un tío que padeció un tumor cerebral que lo mantuvo en una agonía de 3 meses casi. Ese sufrimiento que tú lo ves, o sea, no es que te lo cuentan. O el caso de otros familiares que también tuvieron que padecer. La pregunta debería ser si tú en un punto de conciencia, como hizo Carlos Alberto Montaner, que tenía una enfermedad terminal también y decidió que él no iba a querer vivir ese proceso, ni que su familia tuviera que desgastarse con esos procesos degenerativos que son desgastantes para el que padece la enfermedad porque sufre horriblemente, pero también para el que acompaña en ese sufrimiento que le desgasta. O sea, ya llega el punto que cuando el enfermo expira, tú sientes pena, pero al mismo tiempo un alivio del carajo. Sí. Entonces, visto desde ese punto de vista, que tú tomes una decisión en esa dirección, a mí no me parece moralmente cuestionable. A mí me parece moralmente cuestionable cuando se convierte en un arma en contra de la misma gente, como ha pasado en países de Europa y está pasando en Canadá, que tú vas a un psiquiatra y tienes depresión y estás sufriendo un proceso depresivo y el psiquiatra te receta a ti una eutanasia. El diablo. Porque él no debe de seguir sufriendo y algunos dirán, bueno, pero igual esa gente dispone de su vida. Y digo, bueno, pero está bien, yo no estoy diciendo que él no decida, ok, yo quiero hacer una eutanasia pero no quiero seguir sufriendo. Es que un médico te la prescriba. Mire, aquí tiene usted 2 pastillas de arsénico, 2 días seguidos y el tercer día ya usted va a amanecer tieso. Más o menos por ahí anda eso. Igual pasa con el tema de sacar barriga. ¿Hasta qué punto te ponen el tema sentimental de la violación, de la vaina, etcétera? Sí, pero ¿hasta qué punto ese instrumento, esa herramienta o ese derecho, como lo llaman algunos, se ha convertido o puede ser convertido en una evasión de la responsabilidad del individuo? Yo soy una tipa, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y estoy totalmente de acuerdo. Un DIU, pastilla, condón, pastilla el día después, etcétera. Pero el problema es que lo que se produce no es tu cuerpo. Estás decidiendo por un tercero. Y a veces en una etapa del embarazo que cuando tú ves imágenes, yo hoy compartí en mi cuenta de Instagram la imagen de un feto que fue extraído del útero de una mujer y cómo terminan. Porque eso tienen que verlo. Si la gente pudiera ver lo que eso hace, lo que es eso, tal vez cambian su posición. Y te hablan por otra parte también de que es un derecho de la mujer, pero nadie toca el tema de que muchas mujeres a veces presionadas
por circunstancias externas muy complejas y difíciles, toman esa decisión y el impacto que tiene en su salud mental a mediano y largo plazo y el resto de su vida. No, y las políticas públicas, digo con el tema de Estados Unidos, y es que, por ejemplo, si en Estados Unidos, si tú eres lo que aquí tenemos causales, si tú eres pro-causal en Estados Unidos, Pro-choice. si tú eres pro-causal en Estados Unidos, tú eres conservador. Porque hasta en estados como Texas, que está la regla del latido del corazón, que es donde hasta ese momento está permitido el aborto. Ahora vamos con el tema. La vida no comienza con el latido del corazón. Comienza mucho antes. Se supone que comienza mucho antes. Entonces, tengo un estado conservador y que lo alega, pero entonces tiene leyes como esa, puestas por conservadores. Sí, Entonces, que lo que buscan es un punto medio. Eso es mucho centrismo. Vamos a llegar a un punto medio. Entonces, tú te encuentras esto en la convención y tú te preguntas del Partido Demócrata. Tú ves los discursos que se dieron en medio de la convención. O sea, tú lo ves todo y tú dices, es que no me parece como que ese es el sentir del momento de la sociedad americana. O sea, yo no sé qué es lo que está pasando o lo que pasó en el Partido Demócrata. Si fue que ellos le dieron paso a los locos, pero tal vez yo me estoy poniendo viejo y me he quedado atrás. Me he quedado en el romanticismo y el Partido Demócrata ha evolucionado demasiado. Y tú escuchas que temas como la transexualidad o el ser lo que tú quieras. Yo no creo que la sociedad haya cambiado tanto en ese aspecto. Yo sí defiendo la libertad de cada quien hacer lo que le dé la gana, pero tú dices, pero ¿qué esta maldita locura? Parece como si esa fuera la ocupación y la preocupación del 99% de la población del mundo. no lo veo así. Lo que pasa es que hay un tema también, y desde la guerra de secesión podemos verlo, y es que el gringo del sur y el gringo del norte, y el gringo de California, Que es otro gringo. que es Otra clase de gringo. es otra clase de gringos. Son gringos completamente diferentes, con mentalidad completamente diferente. Todo el que vive en el cinturón de... En el cinturón, el Rust Belt, el cinturón oxidado, esa zona es distinta. Tiene una economía distinta a la del sureño, desde que se fundó ese país. Y mucho, sobre todo mucho el sur. El sur carga esa herencia de la guerra de secesión. Sí, en la espalda, sí. Carga esa, de nuevo, derrota. Y el norte se lo recuerda cada cierto tiempo. Sobre todo porque ahí está la sede del gobierno. La gente tal vez uno ve Estados Unidos en las películas y no sabe que ese Estados Unidos que tú ves en la película no es el Estados Unidos de verdad. Es una sociedad profundamente fragmentada y, como tú bien lo has dicho, con una grieta que se abrió a partir de la guerra civil del 1862-63 hasta la muerte de Abraham Lincoln, que ya había derrotado a los secesionistas y a los que se oponían a la emancipación de los esclavos y toda esa... pero la historia no es tan mala como... O sea, ese enfrentamiento no es un bando de malos contra buenos, sino No. es un enfrentamiento de intereses o de dos visiones totalmente distintas. A mí me parece atroz y terrible la idea de tú ver a un negro como una propiedad. O sea, a un ser humano. Porque el color de la piel no dice si eres más o menos humano. Y todo eso partió a partir de una interpretación de la Biblia, que fue una cuestión que la justificación moral luego de la independencia que ellos encontraron para seguir diciendo de que se justifique que tengamos esta propiedad porque estos tipos son animales. Pero también esa propiedad, como si bien era una propiedad, era considerado 3/4 de gente. Y 3/4 de gente son votos electorales. Exactamente. Entonces tú tenías a un grupo de personas que no tenían derechos civiles y políticos y humanos, pero sin embargo sí aportaban votos electorales. Entonces tú tenías un grupo de gente pequeña que estaba dejando tieso al norte, que estaba haciendo sus votos electorales a puro ello. Sin embargo, 2 o 3 personas en el sur, porque tenían esclavos, estaban aportando sacos de votos electorales. Y eso es un factor. Al norte no le gustaba esa vaina. Y en el caso de esa parte de la grieta social de Estados Unidos que ustedes la ven manifestada ahora, yo creo que hay una campaña, si hay una campaña que es 99% mentira lo que estás viendo en los medios, es esta. Porque ni Trump es el hijo del Averno que va a terminar hundiendo a Estados Unidos. No lo es, eso es mentira. No es tan mal, ni siquiera es malo. Defiende y tiene un discurso que tal vez es chocante. Sí.
pero malo no es. No, lo que pasa Y es que... creo que el argumento más sólido para poder demostrar que todo lo que se dice de Trump es mentira fueron los 4 años que él gobernó Estados Unidos. Porque ahí están los resultados. Y cómo él fue siendo presidente. Ni, del otro lado, su causa es profundamente moral, ni quieren lo mejor para los individuos ni para Estados Unidos, porque hay una cobertura muy sesgada donde la gente no está haciendo las preguntas que debe de hacerse. ¿Cómo se le da un golpe de estado suave a un candidato que hasta hace exactamente un mes, hace 3 meses casi, hasta el 27 de junio del año 2024, tenía una cobertura 100% positiva de los medios? Fácil. A ese tipo lo pusieron a un podio con el otro y el otro le dio una zurra. No, ni siquiera le dio una zurra. Ellos lo ponen para sacarlo del juego. Es el mismo Partido Demócrata, porque ellos son los que motivan ese debate. Nunca había habido un debate antes de que los candidatos fueran candidatos oficiales. Ah, ok. Entonces, cuando ellos lo llevan ahí es para poder tener un alibay, una coartada, Una coartada. de acorralar al tipo y sacarlo del juego. Porque ciertamente Biden no le daba garantía a ellos de ganar, pero creo que tampoco Harris le da mucha garantía. Lo que sí pueden hacer es construir una narrativa con menos hoyos por donde atacar. Porque Harris es vicepresidenta. Así que yo lo veo. Pero no estamos hablando, esto no es una disputa entre buenos y malos. Es la historia que se ha construido a los ojos de la gente. Por tanto, cuando tú ves lo que está pasando, y tú mencionabas el caso de que los dueños de las grandes plataformas están alineándose en una dirección de defensa de la libertad de expresión. Ellos están viendo más de lo que nosotros vemos. Y en defensa de ellos mismos. En defensa de ellos mismos, porque imagínate tú que nosotros estamos, no sé si le has dado seguimiento a lo que está pasando en Inglaterra. En Inglaterra hay una gente presa 2 años por un meme. Pues diablo. O lo que, para ir al caso del dueño de Telegram. Ese tipo no tiene ningún delito cometido en Francia. Y en Francia le diseñan una denuncia y al tipo lo meten preso. Pero ¿qué quiere hacer Europa, la Unión Europea y muchos países europeos? Que Telegram se convierta en una herramienta más de censura y de persecución de muchos de los ciudadanos, porque estos estados han terminado convirtiéndose prácticamente en estados policíacos. Sí. En estados donde hay una hipervigilancia y donde un grupo de burócratas, dependiendo de cómo se levanten, dicen, bueno, hoy tal cosa es un delito. Bastante orwelliano. Orwelliano. Y tú ves toda esta vaina y tú dices, bueno, entonces hay tigres que dicen, si perdemos el mínimo de libertad que pueda garantizarse, que se tiene hoy en día, que es un mínimo, pues entonces ya lo perdimos todo. Yo lo veo por ahí. En el caso de la carta, para mí, de Mark Zuckerberg, yo creo que el tipo, que es brillante, en algún momento, como ser humano que es, la pasión política y hasta el mismo sesgo, producto de la misma, no desinformación, es un término que no me gusta utilizar, de esta batalla propagandística que se está viviendo de manera intensa desde junio o previo a junio del año 2016, que es cuando se da el Brexit. Yo creo que el tipo en un momento dice, coño, pero es que a mí me han destruido. Y están sus intereses. La gente no lo ve, pero lo que ha pasado con Facebook después de lo de Cambridge Analytica y cómo tuvo que complacer con el cambio de sus políticas a los demócratas que le presionaron y le montaron una campaña y terminó convirtiendo a Facebook prácticamente en una vaina para vender muebles, porque lo que más funciona de ahí es el market. Eso es lo que vendía, muebles e información. Información de la gente, pero ya la gente no utiliza. Yo casi ni utilizo Facebook. Yo no utilizo Facebook. Yo lo tengo en el teléfono para que me escuche. Sin embargo, ese caso de Facebook en el 16 me dio un poco de escalofrío, porque la vida del ser humano va a valer la información que pueda dar. Y básicamente eso es lo que uno es. Uno es una fuente inagotable de información para ser manipulado y para que a través de esa manipulación nosotros entonces nos comportemos en una dirección u otra. ¿Qué fue lo que pasó? Que un tigre se inventó una vaina que existía desde antes, pero que no tenía tanta efectividad.
Exacto. Y ese tigre, no, él no inventó nada, él perfeccionó algo que ya existía, Sí, claro. que era el teléfono móvil, y ese fue Steve Jobs. Pero desde el principio Apple tuvo claro de que yo no quiero tener una puerta trasera abierta para el gobierno. Y Apple ha mantenido eso. Lo que se aprovecharon de eso para vender información a todo el mundo fueron desde las grandes plataformas de pornografía que no se hacen ricas del porno, sino se hacen ricas de su información. Correcto. Y venden tráfico e información. A tráfico es la cantidad de personas que puedes mover en una dirección. E información de todos esos pajeros que andan en internet buscando enanas de Guachupita, teniendo sexo entre ellas. Esa información tiene una utilidad. Y mucha gente se la encuentra. La tiene y la encuentran y usted tal vez no se da cuenta. Y otra está lo que hacen las redes sociales como Instagram, como TikTok, o los buscadores como Google, como Bing. Toda esa vaina tiene como su cliente, como dijo Steve Jobs. Si tú no pagas por el producto eres tú. Por eso es que todos los servicios de Apple cuestan dinero. Están unos cuartos. Claro, todo lo que ellos venden cuesta dinero, porque ellos garantizan que no están vendiendo tu información. Y mira que tienen mucha información. Una disputa que hubo entre Apple y Facebook se dio a raíz de que Apple le cerró la llave a todas esas vainas, puso una serie de funciones donde tú autorizas, si quieres o no, que esas aplicaciones tengan acceso a tu información y lo compartan. Y tuvieron una disputa hasta en la justicia. Y Apple terminó ganando esa disputa judicial, que no fue muy extensa, pero igual ellos se disputaron eso y luego vino una campaña de publicitaria que tenía que ver con ¿qué? Con que la principal fuente de información, creo que 8 de cada 10 teléfonos en Estados Unidos inteligentes son iPhone. Y si yo lo que vendo es información, porque esa información se convierte en inversión publicitaria, si yo de la principal fuente de información de donde yo tengo los datos no tengo el acceso libre que tenía antes, mi negocio va a caer estrepitosamente. Y yo creo que el tipo lo que está buscando es salvar su negocio. Y no volverse un Kim.com, que de nuevo ese tipo, óyeme, nada, de tener Mega Upload a hacer un fugitivo de la ley. Fugitivo de la ley. Óyeme, nadie quiere esa vaina. Yo creo que lo interesante que hay detrás de todo lo que está pasando es que estamos viviendo historia. Sí. Tú que eres un tipo que estudia mucho la historia, tal vez la gente no se está dando cuenta, pero y cualquiera te dirá, bueno, es que hay momentos, por ejemplo, en el 2001 yo viví historia. Yo vi los ataques del 11 de septiembre en vivo y yo me pasé 4 o 5 días dándole seguimiento. Sí, yo viví la historia. Lo que pasa es que yo no conocía el trasfondo de lo que estaba viviendo. La historia viene después, porque ahí es donde la gente investiga, conoce, etc. Pero ahora estamos viendo a la gente encuerarse ante los ojos nuestros. O sea, decirse lo que están haciendo, lo que se hace, etc. Si lo del 11 de septiembre fue algo que se utilizó con diferentes propósitos, luego de que sucedió, que fue terrible y traumatizó a todo el mundo e impactó económicamente a la industria aérea de todo el planeta y provocó la quiebra de un montón de líneas aéreas y muchas consolidaciones. En el 2001 habían como 30 líneas aéreas en Estados Unidos, ahora no llegan a una docena. Entonces, en esa situación, bueno, pues nosotros no sabíamos tanto y era un mundo menos mediatizado que lo que está ahora. Y ahora uno está viendo todo esto que está pasando y uno dice, sí, es que esto es histórico, viejo. Esto va para los libros de historia. Tú dices que el mundo... Y una pregunta genuina. ¿Realmente lo que estamos viendo no pasaba o simplemente tenemos acceso a verlo? Tenemos tanta información que esto nos provoca como una parálisis informativa, pero hay mucha gente que tiene formas bastante efectivas de dar con el trasfondo de las cosas. En el 2001 no había forma, a menos que tú estuvieras muy cerca de una fuente de información. Te voy a poner un caso. Snowden filtró un montón de información crítica de Estados Unidos en el tema de seguridad. En el 2001 eso era imposible.
Aunque hubiera un periodista con el valor, con los guáramos, con los cojones, el dueño del canal o el dueño de la emisora o el dueño del periódico decía, loco, yo no voy a publicar esa vaina. Eso yo no lo voy a hacer. Okay. Tú tienes al tigre este de Australia, el que duró todos los años preso en Inglaterra y entrancado en la embajada. Pero fue Julian Assange, ¿no? Julian Assange. Pudieran decir, bueno, es que el verdadero periodismo es este que va en contra del poder. Él pudo hacer eso porque existían las herramientas que se lo permitieran. Y ciertamente lo que él hizo entre el 2010, 2011, por ahí, eso le dio un cambio de rumbo a lo que estaba pasando en Estados Unidos respecto a las guerras en Medio Oriente y Afganistán, que prácticamente desmontó todo eso. Sí, como que, gracias Snowden, Sí. que confirmamos que la CIA mata gente. Que la CIA mata gente, etcétera. Pero uno hoy tiene más facilidad, lo que hoy también existe mucha facilidad para generar confusión y que en el proceso la información se desacredite Cierto. y que la gente diga, eso no es verdad, eso es una teoría conspirativa. Como lo que decíamos en el 2020. Coño, señores, ¿no les parece a ustedes como que es exagerado que nos traen en 6 meses y que igual nos seguimos muriendo? Sí, pero no vamos a morir menos porque fulano dijo. Pero es que aquí está la estadística y aquí hay un grupo de científicos que, no, esos tipos están desacreditados. Aquí te digo, pudo ser más flexible. Pudo haber sido diferente. Eso a propósito de lo que pasó con The Great Barrington Declaration, que fue un grupo de científicos especialistas en el tema que daban clase en Stanford. Uno fue ministro de salud de Holanda, el otro. Estamos hablando de más de 100 científicos del mundo que hicieron una gran declaración diciendo en el tema, no estamos hablando en tema de salud pública, de cuestiones de ese tipo, dicen, es que esto no hay ninguna evidencia científica que sea efectivo para lo que estamos enfrentando. El problema que esto va a generar va a ser mayor que lo que busca mitigar. Y esos tipos lo desacreditaron en 5 minutos. Eso, ningún medio le dio cobertura a eso. O sea, lo que se vivió fue orwelliano en el año 2020 y los años después con el tema del medicamento. Pero ahora estamos viendo cómo estos tipos han dicho, no, espérate, esto es una locura, vamos, el desorden que sea con orden. Yo lo que sí creo es que independientemente de lo que sea que termine saliendo de esto, hoy hay menos miedo que hace 4 años enfrentarse a ese poder que obligaba a hacer cosas. Hay más conciencia de la gente y lo malo de todo eso es que la gente hoy es más desconfiada. Sí, Estamos en los medios y los mismos medios de comunicación no son una fuente confiable para la gente, porque los medios defraudaron y han ido defraudando y siguen defraudando a las personas, porque hoy su compromiso no es con la verdad necesariamente, es con una agenda política determinada o una agenda ideológica. No, que ya no se puede yo coger hay gente que se suscribía a un solo periódico y ahí se enteraba y confiaba. Hoy día yo, Julio César Valentín, por ejemplo, yo en el 2018, yo no consumía, por ejemplo, CNN o Fox News. Yo me levantaba temprano, 6 de la mañana y prendía RT. Porque yo entendía que RT era el canal confiable. En ese tiempo, el canal confiable. Y dije, bueno, estos tipos no son ni uno ni otro, estos tipos son de los rusos. Yo estaba consciente que estaba viendo un medio ruso, pero decía, bueno, estos tipos por lo menos me van a dar, entendía yo, ¿verdad? Me van a dar una visión de lo que está pasando aquí en Occidente y una que otra historia interesante. Aparte de que para mí era agradable prender esa televisión y ese canal. O sea, aprender la transmisión que ellos tenían. Ellos tenían una aplicación y ellos transmitían ahí. Para mí eso era agradable. Pero, por ejemplo, hoy día, yo, por ejemplo, si yo quiero ver Rusia-Ucrania, yo no voy a aprender Rusia TV, yo no voy a aprender RT. O sea, yo tengo que estar como loco. Pero hoy día yo tengo que por lo menos ver 3 o 4 periódicos para yo por lo menos ver qué es lo que me están diciendo. A mí lo que me funciona Porque no confío. es ver y escuchar a todo el mundo. Ok. Yo veo hasta Telesur. Pipo. Yo veo hasta los reportajes de Telesur súper sesgados con el chavismo y veo a los canales de los venezolanos y a los venezolanos más antichavistas del mundo. Y al final, algo de verdad hay en lo que dicen, de un lado y del otro, Uh-huh. Pero ciertamente los medios tienen agenda, obedecen a una corriente política, ideológica o grupos de intereses, y tú no puedes deshumanizar a quienes están en los medios, porque los que están en los medios no son querubines, ni son personas caídas del cielo,
que no tenga ningún tipo de mancha en su ser. Son seres humanos igual que tú y que yo. ¿Tú te crees que tú y yo no estamos teniendo sesgo mientras hablamos aquí ahora mismo? El que diga que no tiene sesgo es un habladorazo. Es un mentiroso. Yo tengo mi sesgo también. Yo lo tengo. Yo trato de ser objetivo, pero también en el proceso digo, estos cabrones me están creyendo, déjame colar aquí esta vaina para que le trabaje. Soy humano. Y uno lo que está esperando del humano es que el humano se entienda falible. Uno como humano debe de entender eso. Uno tiene que entender cuáles son sus limitaciones. Yo entiendo cuáles son. Y te lo dije cuando conversamos en Quebrando la Inercia. Mira, no me pregunten sobre Santana porque yo tengo una visión sesgada de esa vaina y yo estoy consciente. Y bueno, ahorita venía yo escuchando a alguien, un abogado dominicano que ha sido muy activo durante muchas décadas frente a la agenda antidominicana que busca imponer una cuestión en el país. Entiendo. Pero estábamos hablando antes de empezar a grabar el asuntos históricos. O sea, el tema de la esclavitud, ahí era que estábamos hablando. Exactamente. El tema de la esclavitud. Y cómo la esclavitud en el imaginario de Occidente se ha convertido en un solo tipo de esclavitud. ¿Cuál ha sido el peor tipo de esclavitud que desde que el humano se organizó, el peor tipo de explotación que ha habido desde que el humano se organizó hasta el día de hoy? No se ha dado, no fue en Occidente que se dio. Quizá en Occidente se dio la más moral de todas, en Medio Oriente. Porque mira... En Medio Oriente, pero también la de Oriente ha sido terrible. Porque, y me refiero aquí... Pero no te lo cuentan. Me refiero al lado de Haití. O sea, la explotación, o sea, ese pedacito ahí estaba manteniendo el imperio francés. Sí, pero, evidentemente, o sea, fue una explotación inhumana y terrible. El demonio. Pero cuando vino la independencia, volvió a lo mismo que había previo. O sea, eso no fue que la esclavitud desapareció, cambió de nombre. Diablo. Cambió de nombre, porque el que no trabajaba para la nueva nación, pues terminaba entonces con la cabeza mochada. Correcto. Entonces, pero lo que me refiero es que nos venden que la esclavitud que se dio entre el siglo XVI y XVII hasta que es abolida en muchos de los países de Europa y que se independiza Haití y que ha sido la peor de toda la historia desde que el humano está organizado. Y quienes han registrado y han estudiado eso dicen evidentemente eso no es así. Porque se han dado peores que esa. Lo que pasa es que tú no has ido ahí a estudiar ni quiénes han sido los explotadores de África más intensivos. Tampoco lo han ido a estudiar. Y África no es solamente los morenos que están debajo del desierto subsahariano. También África son los otros países que están en el Magreb y toda esa zona por ahí. En el norte, claro. Y si tú vas a calcular y vas a sacar datos y estadísticas, tienes que contarlo todo. Pero políticamente esto se ha convertido en un arma que es muy útil. Y eso era más o menos lo que hablábamos nosotros respecto a estos temas que nos tocan. Porque, por ejemplo, yo te preguntaba, hablábamos del mito del genocidio de la colonización. Exacto. Y mucha gente se lo enseñan en la escuela y hay mucha gente que dice que hubo un genocidio que fue perpetrado básicamente por los españoles y los británicos. Sí, ellos mataron pile de gente. Pues espérate. Pues entonces, si mataron pile de gente, podemos contarlo. O sea, con la definición de genocidio, sí, porque lo que pasa Pero es que ¿de qué manera se dieron esas muertes? Pensamos en genocidio cuando tú le vuelas la cabeza a un pueblo entero. Eso es genocidio. Uh-huh. Pero cuando tú le vuelas la cabeza a un grupo entero, o sea, a un grupo no entero, a un grupo específico, así sea, por ejemplo, yo voy a matar gente en La Vega. No mátate al país entero, pero mátate gente en La Vega, por razones de raza, religión y demás. Entonces sí está siendo un genocida. Lo que no fue un completo wipeout a tiro. ¿Por qué? Porque digo, parte y parte. Esa es la historia que nos cuentan, que fue que ellos vinieron aquí, vamos a acabar con todo el mundo y nos ponemos nosotros. No se dio de esa manera. No. Muchas de las muertes fueron producto de enfrentamientos entre ellos y los que buscaban ser conquistados. Mira, entre las encomiendas, las enfermedades y las guerras. Pero la principal causa de muerte no fueron ni las guerras ni lo otro, fueron las enfermedades. Que fue lo que más... Y te iba a comentar ahorita, no sé si tú has estudiado un chin sobre ese tema, que hay una enfermedad de transmisión sexual que ahora hay un debate de si fue que la llevaron de aquí para Europa o vino de Europa para acá, que es la sífilis. Estaba viendo un documental sobre eso. Se han gastado unos cuartos, 30 años estudiando esa vaina. ¿Sabes de dónde vino? No,
es interesante saber cómo originó esto. O sea, dónde originó, si fueron los europeos que la trajeron, porque no hay un consenso científico detrás no se ha podido llegar a una conclusión. Sí, fueron los europeos, esos enfermos sexuales. Sí, fue que vinieron aquí y aquí existía la sífilis, pero no había gripe ni había tal cosa. Pero es interesante. ¿Existía sífilis antes de que llegaran? Eso es lo que están estudiando. Ok. Porque en la parte, hay una parte que está estudiando en Gran Bretaña, otra que está estudiando en Francia y en España. Estamos hablando de cadáveres de 500, 600 años y buscando rastros, porque la sífilis es una enfermedad que deja rastros y marca hasta en los huesos cuando es una enfermedad que se desarrolla. Pero es interesante el tú poder entender eso y así tú dices, bueno, por lo menos América aportó algo al control poblacional europeo, si es que es así. Pero volviendo al tema que nos trajo acá es cómo, y me gusta mucho el tema de Santana, porque si hay un tigre que aquí se le ha tratado en el relato de la historia como pura y simplemente un villano en este debate, ha sido Santana. Y yo no sé, porque yo no he estudiado la historia lo suficiente, no soy tan estudioso de la historia dominicana como en el caso tuyo, pero yo no puedo tampoco decir que él fue lo peor, porque es que me quieren contar en 2 páginas 20 años de historia, donde él interviene. El tipo tenía sus intereses y él peleó por ellos y mató gente por ellos. El tipo sí creó su narrativa y de nuevo, no exhorto a la gente a que tome lo que yo digo como palabra de Dios. Yo soy un tipo duartiano, yo soy un tipo liberal, pero el tipo boicoteaba a otros generales que pudiera hacerle sombra. Por ejemplo, Duvergé. Si era por Duvergé, él iba hasta Puerto Príncipe a caerle a tigre. Pero Santana frenaba. ¿Por qué? Porque tipos como él se lucran de esas cosas. Igual que, por ejemplo, ¿qué tú crees que discúlpame el salto. Hay gente que se beneficia de las tragedias. Hay gente que se beneficia de la guerra y hay gente que se beneficia hasta de la segregación. Por ejemplo, estaba la Negro League y la MLB. Había negros que no les interesaba que la liga se integrara, porque su negocio estaba en la Negro League. Y boicoteaban a los negros que pudieran subir. Hasta que llegó Jackie Robinson. Jackie Robinson fue la perdición para esa gente. Y Jackie Robinson fue la puerta para que la liga se integrara y eventualmente la Negro League desaparece. En el caso de República... Tenía una discusión el otro día con un amigo bien interesante. Él decía que el éxito de República Dominicana ha estado basado en su estabilidad. Yo le decía que no. Ok. Yo le decía, no necesariamente la estabilidad. O sea, de cada crisis surge una oportunidad para hacer dinero. Sí, pero disfrutamos mucho, mucha estabilidad política. Sí, estabilidad política ciertamente, pero yo le decía, ¿qué tipo de estabilidad es la que nos está generando beneficios según lo que tú me dices? Porque si hay un país estable en América Latina es Cuba. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, no es pura y simplemente la estabilidad. No, porque la estabilidad en los políticos da confianza. Ok, está bien, pero sal de República Dominicana, vete a países donde hay tigres buscando invertir, que ven la estabilidad política de República Dominicana, pero dicen, en República Dominicana no voy a invertir, o voy a invertir porque hay una oportunidad de subvertir fácil las reglas. Porque independientemente de que haya estabilidad política, aquí también hay un tema de que es fácil que te muerdan. En otros países no, que están a nuestro propio nivel. Por ejemplo, Costa Rica, que es mucho más, que está mucho más institucionalizado. Y es menos agresivo. Entonces, ok, está bien, pero no releguemos el éxito económico y social de República Dominicana al puro y simple hecho de que tú me dices que hay estabilidad. Okay. Aquí también han pasado cuestiones que se han convertido en oportunidades. O tú me dices a mí que lo del 2003, la quiebra del Banco Intercontinental, no fue un momento difícil de los 30 años de estabilidad política que hemos tenido. Muy. Y generó muchas oportunidades para generar y crear nuevas fortunas. Entonces, yo no le decía que, porque ciertamente hemos sido un país estable,
Pero que tú no me puedes decir que ese es el único ingrediente que da como resultado lo que mostramos al mundo. Hay otras cosas. Y en el caso de lo que tú dices de Santana o lo que pasó en ese lapso de tiempo, si bien es cierto que verlo en blanco y negro, para mí me parece una mala idea. Igual que ver el momento político que está viviendo hoy Estados Unidos, o igual que ver en blanco y negro el tema de cómo nueva tecnología ha facilitado a la mayoría de la gente que tiene conectividad tener acceso a la información, pero resulta que el 70% de la gente no utiliza la herramienta con fines informativos, ni para el conocimiento, sino Todo lo contrario. para todo lo contrario. Entonces, es una discusión bien interesante porque ahí intervienen muchas cosas. Yo le escribí a alguien ahorita sobre una declaración de la primera dama que ella dice que el Estado no está para criar. Y en eso estamos de acuerdo. Sí, claro. Pero resulta que las generaciones más jóvenes, por alguna razón, quieren tener hijos, pero no quieren la responsabilidad de los hijos. Y eso no pasa en República Dominicana. Pasa en el mundo. Eso está pasando en el mundo. O sea, entienden, el Estado se debe de encargar de inculcarle valores morales, valores, forma de pensar, comportamiento. Esa no es responsabilidad, ni debe de ser la responsabilidad del Es Estado. un arma de doble filo. Totalmente. Igual que cuando en Guerra Fría tomamos el bando de los gringos, fuimos súper serviles. El problema es que cuando los intereses de los gringos no nos gusten, tendríamos que ser súper serviles a ellos. Y ahí es como que nos jugó en contra. Sí. Y eso fue lo que pasó. Discúlpame. No. Iba a ver la hora para ver ya qué tiempo nos queda de grabación. Entonces, si dejamos al Estado, supongamos que sí, que pusimos a Balaguer como ministro de Educación y que lo que él plantea a la mayoría les gusta. Y cuando otro ministro, otra persona con otra mentalidad toma ese poder que se le otorgó para cosas que a la gente no le gusta. Y lo estamos viviendo ahora. Ya se le dio ese poder. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Se lo quieres quitar? Porque sería Asigún. Así que para no tarde que Asigún quitando y poniendo, hay que fortalecer las asociaciones de padres. Hay que involucrar más a los padres. Y hay que entenderle a los padres que usted también está aquí en este barco. Que no es el profesor, cuídame al muchacho mientras yo trabajo. Que es lo que se ha convertido en las escuelas, básicamente, guarderías y los colegios. Para atender a los muchachos mientras yo trabajo. Que conste que influye mucho tu colegio. Yo tuve un colegio que, gracias a Dios, los curas salesianos Igual yo también. Los curas salesianos me aportaron full a mi crianza, pero eso es ellos que son duros en eso. Y a otros muchachos que lo tiran. Que no tuvieron la suerte que tú tuviste. Que no tuvieron la suerte, porque es suerte para llegar ahí. Uh-huh. Ni siquiera dinero, suerte. Que no tuvieron eso, que le dejaron esas mismas horas con una persona que no tiene esa vocación y que posiblemente no le inculque los valores que como padre tú quieres. Entonces hay un tema, hay que involucrar más a los padres. Y tienen que asumirlo así. Bueno, cerrando ya la entrega de esta semana, básicamente yo creo que lo que hay que ver hacia el norte es... Hay muchas cosas que se pueden replicar. A mí me gusta, uno cuando estudia mercado en la universidad, hay algo que se llama benchmarking, que es tú replicar... eso es como las marcas en la banca. Okay. Sería como la traducción. Me pueden corregir porque hace mucho que leí sobre esto. Es el estudio y el análisis de los casos de éxito y cómo replicarlos. Okay. Y ciertamente es una tendencia humana de lo que tú ves que a alguien le funciona, tú quieres replicarlo. Sí. Ahora, el problema es cuando a ti se te vende algo que es lesivo para ti como una práctica o una acción que te va a dar un beneficio. Y ver Estados Unidos y ver lo que allí está pasando y uno ver la cuna de la libertad, como ellos se autodefinen, o los líderes del mundo libre, como también es otra definición que ellos utilizan, que se te parezca más a lo que uno ve en los libros que fue la Unión Soviética o lo que tú lees en la novela de Orwell, 1984, tú dices, coño, yo creo que como que ellos le pasaron 4 pueblos y en qué momento se perdieron en el camino. Y uno puede, viendo los últimos 4 años y con cartas como la que publicó, envió Mark Zuckerberg a Jim Jordan, al comité que él preside, y para aportar a la investigación que él está
llevando a cabo, porque no mencionamos algo. En Estados Unidos, la primera enmienda en la Constitución es una herramienta que se defiende mucho para la protección de los derechos de los americanos de poder vivir, pensar y hacer con sus ideas y los que expresan lo que les dé la gana. Sí. Ojo, no es que en Estados Unidos es una tierra, es un páramo donde la ley no aplica. Si usted difama, si usted daña una reputación, la justicia tiene herramientas para hacer las reparaciones que se deben hacer. En caso de que usted dañe, abusando de lo que es una garantía, que es un derecho y una garantía que se le da a las personas. Pero hay los que los que son más radicales en la defensa de la libertad de expresión, dice, tú puedes decirlo, pero lo que va a haber es una consecuencia para reparar el daño que le hiciste a otro. Y esa consecuencia debe ser siempre civil. Ese es el argumento que yo, civil es, págame dinero, una excusa pública, etcétera, Exacto. etcétera. Hay países como el nuestro que tienen cárcel por eso. Por aquí somos un poco más radicales también en el castigo al abuso de la libertad de expresión. Pero volviendo al caso de lo que estamos viendo con Zuckerberg y lo que está pasando en Estados Unidos, yo creo que ciertamente es para que nos sentemos a estudiar esto y entender mejor lo que está pasando. Oye, tú siempre te quedas callado al final de lo que... ¿Qué es lo que te pasa? Lo que pasa es que Te pasó como con Lo que pasa ¿qué tú esperas de la toma de posesión? nada. Yo no espero nada. Es un acto, de verdad, es un acto protocolar. ¿Qué tú esperas? ¿Qué yo voy a Nada. esperar de eso? No, lo que pasa es que yo cada vez que vengo a la roca derecha, yo absorbo más de lo que... Coño, pues tienes que invitarnos entonces quebrar. al podcast tuyo, que es interesantísimo, y siempre reiterar que lo busquen a Te Agua en Rompiendo la Inercia. Quebrando. Coño, pero rompiéndolo va a tener que ser quebrando la inercia. Es que para mí quebrar es nefasto. Coño. El banco quebró, aunque son sinónimos. Tú sabes que yo aprendí algo nuevo ahora en el viaje a Colombia. ¿Qué aprendiste? Te lo voy a dejar de tarea. Si encuentras la respuesta a esto, que no existe una palabra que sea antónimo de mentir. Tú me estás haciendo un daño a mí. Te voy a ¿Sabes por qué? Porque yo voy a salir de aquí, me voy a sentar en la oficina. ¿Sabes qué voy a hacer? A buscar el antónimo. A buscar esa vaina. No voy, hazlo, No, por favor. Y a buscar eso que tú dices que no existe. Yo, concho, ¿pero por qué? Yo me pasé el fin de semana jodiendo con eso. Tú sí- y- Hasta la inteligencia artificial le pregunté y me dijo, decir la verdad. No, que no es una frase, una palabra. Entonces la gente normalmente cuando converso, y cuando estoy en un foro, si es una entrevista a mí, sí, yo me desbordo, pero realmente la gente cree que yo soy infalible, que sé todo. Pero realmente a mí me gusta mucho aprender. Ah, ok. A mí me gusta mucho absorber, no diciéndote viejo. Coño, sí, yo soy viejo, tengo 44 años, puedo ser tu papá casi. Pero como te he dicho, Ya yo a los 16 preñaba, ¿eh? tú has visto una cosa o dos. Sí, indudablemente. O sea, cuando tú eras una caricia indiscreta en un restaurante entre tu papá y tu mamá, ya yo tenía conciencia de la vida y había visto un montón de cosas. Ya yo debía de tener 15, 14 años. Sí. Entonces, evidentemente de que a mí eso no me ofende, ni me hace sentir mal que la gente reconozca que, coño, yo tengo 44 años y que un muchacho de 20 me diga, hay vainas que yo no las sé. Todavía yo igual me pasaba con mi mamá y mi papá, o sea, no está mal y yo creo que ahí hay que volver a eso. Yo trato también cuando me encuentro con gente mayor que yo escucharla mucho. Eso tiene un valor enorme. Te doy las gracias, men. Ojalá que nos volvamos a juntar. Yo quiero ir con Edwin al podcast tuyo, pero vamos a hacerlo como dentro de un mes y medio, 2 meses. Pero es para yo sentarme a preguntarle vaina a Edwin. No te preocupes Yo tengo una lista larga de preguntas que hacerle a Edwin. cuando tú te sientas cómodo, organizamos eso. Sí, no, pero es que y Edwin, que es medio tímido, va a tener que responderme a todo lo que yo le pregunte. Edwin es timidísimo, pero lo hemos sacado de... La Eso. primera pregunta que yo le voy a hacer, como el meme del tigre que está entrevistando a una lesbiana, no sé qué vaina, en África. Le dice, ¿Are you gay? Why you gay? Why are you gay?
Yo preguntarle, ¿tú trabajas? ¿Qué haces tú en tu trabajo, Edwin? Cuéntame, porque es que Edwin siempre lo veo subiendo libros. Claro, cuando él abre la boca y comparte información es muy valiosa. Igual que cuando hace sus hilos en Twitter. Él tiene muy buena narrativa, tiene muy buen storytelling. Y lo que pasa es que también, Edwin, cuando tú trabajas en historia y tú tienes el tiempo para investigar eso, óyeme. Tenemos un activo muy importante. Tú no puedes evitar divulgar. Hay que darle más exposición a ese gran divulgador. Gracias, señor. Felicidades por su decreto nuevamente. El señor fue nombrado superintendente de historia. Te deja agua. Gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima entrega Bye bye. de La Roca Derecha. Y Casal estará aquí en la próxima entrega entonces. Gracias.